Este último texto del capítulo 11 es parte de un canto, de una declaración de asombro, de reconocimiento, de alabanza, que viene desde el versículo 33, perdón. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, les pido que lo tengan abierta. A los que están a la distancia también les invito a que pues no se desconecten, en el sentido de que su atención esté puesta en lo que estamos platicando y lo que estamos hablando en esta tarde. Acá, o sea, desde el versículo 33, ahora yo lo voy a leer. Ustedes acaban de leer el versículo 36, yo voy a leer 33, 34, 35 y 36, que dice de la siguiente manera: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y bueno, la primera pregunta que tendríamos que decir: ¿por qué expresa esto el apóstol? ¿Por qué sale este canto de alabanza, de adoración, aquí al final de este capítulo? ¿Y por qué llega a esa conclusión? Para mí, yo les digo, si ustedes ven el capítulo 11, así a simple vista, el tema de ese capítulo es el pueblo de Dios. Si ustedes lo leen rápidamente, pero no les voy a, ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿no? Pueblo de Dios. Y podríamos decir que uno de los temas es: ¿el pueblo de Dios es Israel o el pueblo de Dios es la iglesia? Fíjense, y hoy es todo un tema esa parte. Y bueno, quisiera poner un poco en contexto nuestro pasaje, nuestro texto, y algo que pues a veces lo hemos repetido mucho en cuanto a la carta a los romanos. La carta de los romanos, todas son 16 capítulos, está dividida en dos partes. Muchos hablan acerca del contenido de esta carta, porque es una de las cartas, podríamos decir, más fuertes en los aspectos doctrinales. Y está dividido del capítulo 1 al capítulo 11, a esta porción que acabamos de leer, y dicen que es la parte doctrinal. En toda esta parte de esta carta a los romanos se van a ver temas que podríamos decir son temas doctrinales. Los primeros 3 capítulos, y bueno, eso los dejo para que lo vean ustedes con detenimiento. Los primeros 3 capítulos hablan sobre la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre es un pecador, y nada más por mencionar algunos textos de esa porción del capítulo 3, que habla acerca de que no hay justo ni a uno, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nada más para que nos demos una idea de lo que habla la primera parte de esta carta. Pero después sigue desarrollando la carta, el tema, y no es que el hombre se quede en esa condición, sino que Dios tiene un plan para sacar al hombre de esa condición. Entonces, por ejemplo, vemos en el capítulo 5 cómo inicia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, de estar en una condición de pecado y de muerte, Dios lo que quiere es sacarlo de esa condición, pero quiere sacarlo a través de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, estoy en el capítulo 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y al final del capítulo 6, el último versículo, es un versículo también bien conocido, que muchos dicen que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces la carta nos va conduciendo de la condición del hombre, nos va guiando a lo que Dios quiere para el hombre. La paga del pecado es muerte, nosotros nos encontramos en una condición de muerte, pero lo que Dios quiere para el hombre es sacarnos de esa condición. Sí, la paga del pecado es la muerte, pero
dádiva de Dios es la vida eterna. Y sigue la carta hablando sobre varios temas muy interesantes, doctrinales, como, como lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas y cómo nos cuesta tanto esa lucha entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? El apóstol Pablo se pone como ejemplo, dice, lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo y hay una lucha en mí. Pero por fin llega el capítulo 10 y el capítulo 10 bueno, lo viene tratando, el capítulo 8 es un capítulo muy hermoso, victoriosos en Cristo, el amor del Señor que quiere obrar en nosotros. Pero el capítulo 10 habla sobre el Evangelio. Ahí encontramos propiamente, bueno, tendría que decir que toda la carta viene hablando sobre el Evangelio. ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículos 16 y 17? Dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Pero el capítulo 10 prorrumpe en cuestiones del Evangelio. Que si confesares con tu boca, 10, 9 y 10, ¿se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa. A ver, ¿sí lo tienen ahí? ¿Están viéndolo? 10, 9 y 10. Porque para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y más todavía, dice, este es el mensaje de salvación para la vida de las personas. Ahora a nosotros como creyentes nos toca anunciar, versículo 13, estoy en el capítulo 10, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y empieza ese, ¿se acuerdan? Dice, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Bueno, llego a ese versículo 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La tarea que tenemos como iglesia es de compartir el Evangelio. Y entonces llegamos a nuestro capítulo, el capítulo 11. ¿Cuál les dije que para mí era el tema del capítulo 11? Para mí les digo que el tema es el pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la congregación de los santos, los escogidos, los llamados, los santos, los apartados. Hoy día hay mucho pensamiento acerca en las iglesias sobre volver al judaísmo. ¿Sí se han fijado que hay algunas iglesias, algunos hermanos usan su kippah y luego algunos traen sus, algunas cuestiones o usan el cuerno, varias cosas, ¿no? Que tenemos que decir que muchas de esas cosas no eran propiamente algunas del judaísmo. La kippah se comenzó a usar mucho tiempo después. Y tendríamos que decir que si hay que volver al judaísmo, ¿cuál judaísmo? Porque hoy día hay, yo les podría decir que cientos de ramas del judaísmo. Y nada, quiero mencionar algunas: el judaísmo ortodoxo, el judaísmo reformista, el judaísmo conservador, el judaísmo reconstruccionista, el judaísmo caraíta, el judaísmo judaico, el judaísmo rabínico, y hay muchas características sobre cada uno de estos. Por ejemplo, el primero, el que mencioné, el judaísmo ortodoxo, se guía por la Torah directamente y por cumplir los 613 mitzvot. ¿Qué son esas cuestiones de los mitzvot? Los mandamientos. Si comenzamos a contar todos los mandamientos, no solo los 10 mandamientos, sino a lo largo de toda la Torah son 613 mandamientos y dicen hay que cumplirlos al pie de la letra. Y en cambio los reformistas dicen, bueno, hay que buscarle una interpretación a cada uno de los diferentes mandamientos. Y los conservadores, pues bueno, hay algunos que están entre los ortodoxos y los reformistas, y otros, por ejemplo, ya surge en Estados Unidos, judíos que emigraron. Así ha habido grandes flujos del pueblo de Israel que ha emigrado a diferentes partes del mundo, por ejemplo, hacia Alemania están algunos que emigraron y hablan Yalidis y tienen diferentes
usos, costumbres, otros a los sefaradí que emigran hacia España, y en Estados Unidos hay todavía también otras corrientes. Y entonces tendríamos que decir, ¿y a cuál se refiere? ¿Es Israel el pueblo de Dios hoy día? Porque muchos están a la expectativa, ¿qué está pasando con Israel? Es el pueblo de Dios. Y entonces tendríamos que ver, y si yo leo algunos versículos en este pasaje, y si leo nada más esos versículos, puedo decir, no, sí es el pueblo de Dios. Fíjense, el versículo 1, capítulo 11, versículo 1, que acabamos de ver. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces ahí entendemos, no, es el pueblo de Dios. Y luego si leo el 29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, entonces, digo, definitivamente, pues es el pueblo de Dios. Y entonces la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y yo mencioné hace un momento la congregación de los santos, los escogidos, los llamados, los santos, los apartados. Y bueno, quisiera decir, llamar la atención a algo que creo que es lo que nos crea mucha confusión. Y lo voy a decir de esta manera. ¿Todos los israelitas se van a salvar? No. ¿No son el pueblo de Dios? La voy a decir de otra forma. Todos los que forman parte de la iglesia, los miembros activos, ¿se van a salvar? Ahí como que ya lo dudaron. Tristemente tenemos que decir también, no. Nuestra primera lección que damos en doctrina bíblica básica, y se lo estoy repitiendo todo el tiempo, venir a la iglesia, formar parte de una familia cristiana, asistir regularmente al templo, ser un líder dentro del movimiento y algunas cosas. Eso no nos hace cristianos. Eso no me hace realmente alguien que pueda vivir. Y así como podemos decir, no todo, y ahorita vamos a ver en el pasaje, no todos los israelitas se van a salvar, tampoco todos los de la iglesia se van a salvar. ¿Quiénes sí se van a salvar? Los que mencioné. La congregación de los santos, los escogidos, los llamados, los santos. ¿Dentro de los israelitas habrá escogidos? Sí. Dentro de la iglesia habrá escogidos. Y entonces van a decir algunos, bueno, pero si venir a la iglesia y esto no me va a salvar, entonces ¿de qué me sirve? ¿Para qué vengo? ¿No? Bueno, tenemos que decir de las comunidades de gracia. ¿Qué es eso de una comunidad de gracia? ¿De dónde se está sacando usted eso de la manga, pastor? No. El pueblo de Israel es una comunidad de gracia que Dios bendijo, sí, y bendice de una forma especial. Fíjense, algunas bendiciones que Dios y la Escritura nos dice, le dio al pueblo de Israel y le da su palabra. ¿Tiene el pueblo de Israel la palabra de Dios? Sí. ¿La iglesia tiene su palabra? Sí. Conocer a Dios. ¿Tiene el pueblo de Israel facilidad? Porque podríamos decir es una facilidad a través de su palabra conocer a Dios. Sí. La iglesia, si ustedes crecen dentro de la iglesia, eso no los hace ser salvos, pero les acerca mucho a la palabra de Dios. Y la comunidad de gracia, si los padres entendemos lo que tiene que ver nuestra responsabilidad con orientar a nuestros hijos en lo que es el mandamiento, ¿no? Ahí en Deuteronomio, capítulo 6. Porque exactamente después de que dice el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí en el capítulo 6 nada más dice al Señor tu Dios y después dice, ¿y estas palabras las repetirás a quién?
a tus hijos. Y les vas a hablar hasta que se cansen, casi, casi podría decir. Porque se las vas a pegar en la pared, ¿sí es lo que dice ahí el texto? Se las vas a poner en la muñeca, les vas a hablar cuando se levanten y cuando se vayan a dormir, les vas a volver a decir. Esa es tu responsabilidad, orientarlos, guiarlos, que sigan. Entonces sí hay bendición y sí hay gracia dentro de la iglesia. Y sí hay bendición y sí hay gracia para el pueblo de Israel, sí. Y lo que habla y lo que nos está enseñando ahí el apóstol Pablo, yo les invitaría que pues en alguna ocasión lo podamos leer detenidamente y puntualmente analizar esta parte, es que realmente veamos lo que nos corresponde como iglesia, lo que nos toca y en lo que debemos poner atención. Dios no ha desechado a su pueblo y Dios ha apartado dentro de su pueblo a los que Él ha querido, a los que Él ha llamado. La iglesia, por ejemplo, si nosotros revisamos un poquito la historia, nos encontramos con la época oscura, así le llaman, ¿no? El oscurantismo. Y algunos piensan que los evangélicos surgen a partir de estamos celebrando la reforma del siglo XVI. Pero nosotros confiamos en que a través de todos los siglos de historia de la iglesia, Dios ha tenido a personas que Él ha escogido. Y aquí es lo que dice el apóstol Pablo, le está diciendo a los romanos. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? ¿Se acuerdan que le cita? ¿Cuál era la historia de Elías? Todos conocen la historia de Elías, de los 450 profetas de Baal, y cómo él vino y les pusieron los altares, y a ver, ustedes clamen a Baal, y Baal nunca contestó, y él clamó a Dios, y vino y consumió el holocausto. Pero después de ese momento, Elías huye porque teme por su vida y se esconde en una cueva. ¿Qué es lo que narra aquí el apóstol Pablo? Y dice que le dice a Dios, pues ya nada más estoy yo solito y en algún momento me van a matar. Y dice, ¿qué le contestó Dios? Fíjense, lo voy a leer un poquito, estamos en Romanos 11, y entonces dice, ¿o no sabéis lo que dice Elías, la escritura? Estoy leyendo el versículo 2, bueno, lo leo desde el principio del versículo 2. ¿No ha desechado Dios al pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que está diciendo? Y yo estoy en este momento también pensando, bueno, ese tiempo de Elías y el pueblo de Dios, que se supone que tenía que alabar a Dios, que tenía que glorificar a Dios, ¿estaba sirviendo a quién? A Baal. Y los sacerdotes y los profetas de Jehová estaban sirviendo a quién? A Baal. Y Elías decía, yo ya soy el único. Y Dios le dice, no, Elías, hay muchos. Y a través de la historia también pienso en la iglesia y veo el oscurantismo y el tiempo que nosotros decimos, ¿y dónde estaba el pueblo de Dios? Dios no se ha conservado pueblo para sí o no se conservó. Y a través de la historia, si comenzamos a buscar, nos vamos a encontrar diferentes grupos que no se ceñían a lo que decía la iglesia romana, que al contrario se rebelaban y eran algunos martirizados, algunos eran. Y hoy día,
me llamó la atención que en este mes pasado me encontré esta noticia acerca de las monjas clarisas de Burgos. Si saben, son una orden de las monjas en España. España es un país tremendamente católico. Ustedes pueden buscar, ahorita todo el mundo tenemos acceso a la información de una manera. Estas monjas, estoy hablando del mes pasado, no estoy hablando de la época de la Reforma. Estas monjas dejaron la Iglesia Católica y muchos pensaban, pues están secuestradas. Ellas dijeron, no, no estamos secuestradas, estamos con nuestras familias. Fíjense, ¿qué dijeron estas monjas? Las hermanas emitieron un comunicado, bueno, así dice el periódico y la página de internet que encontramos, el lunes, en la que califican al Papa Francisco de hereje y declaran que habían decidido abandonar la Iglesia Católica. Además, niegan que su comunidad haya abandonado la Iglesia Católica y dicen ellas, iremos compartiendo con vosotros nuestra experiencia, nuestro deseo de ser fieles a la verdad de Cristo, a la fidelidad de la fe, a la doctrina católica. No nos vamos de la Iglesia. Y me acordé de Lutero. Lutero, él no quería salirse de la Iglesia Católica. Su primer intención no era salir de la Iglesia romana. Entonces, nuestro pasaje, el capítulo 11, nos habla de una figura de un árbol. Un árbol que tiene diferentes ramas. Y unas ramas es el pueblo de Israel y otras ramas dice que somos los que hemos sido injertados. Versículo 17, están Romanos 11, verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando del pueblo de Israel que fue rebelde, que no quiso sujetarse, que fue desobediente. Y tú siendo olivo silvestre, nosotros que somos no del pueblo de Israel, pero que Dios nos injertó ahí, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces viene la recomendación para nosotros. Versículo 18. ¿Qué dice? No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y luego al 25, los llevo al 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios es soberano y Dios llama como Él quiere, donde Él quiere, a quien Él quiere. Esa es una de las cuestiones de la reforma, ¿verdad? Una de las cuestiones de la reforma es la soberanía de Dios. Nosotros somos una iglesia que creemos en la soberanía de Dios. Dios es quien gobierna sobre todas las cosas, Dios es quien sostiene todas las cosas, que está al pendiente de todas las cosas, es el proveedor de todo y Él es quien llama a quien Él. Yo quisiera decir, la iglesia presbiteriana es lo máximo. Quisiera decir, pero tengo que decir tristemente, no lo somos. E incluso, ahí voy otra vez a doctrina bíblica, ¿verdad? Al curso de doctrina bíblica. Doctrina bíblica 2, lección 1 también, pero no en... ¿Por qué soy presbiteriano? Se llama el curso de doctrina bíblica 2. La primera lección dice, ¿por qué soy presbiteriano? Por la gracia de Dios. ¿Por qué es la mejor denominación? No. No somos los mejores. Somos presbiterianos por la gracia de Dios. Tenemos iglesias hermanas, sí, iglesias hermanas, los pentecosteses, los bautistas, los metodistas, los nazarenos, los discípulos. Hay varias iglesias, denominaciones hermanas. Y entonces ahí donde surge también algunos eslogan de la reforma, las 5 solas, que por cierto están pegadas allá afuera, sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria.
Y nuestro texto, si se fijaron, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces, cuando estamos hablando, fíjense, la carta a los romanos que está hablando acerca de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, que éramos unos miserables pecadores, de lo peor, y Él por su gracia nos justifica, nos da un lugar especial y nos hace su pueblo, nos injerta, es lo que dice este capítulo. Somos el pueblo de Dios. ¿Porque seamos mejores? No. Porque seamos los que no tenemos ninguna doctrina infalible. No. Por la gracia de Dios. Entonces, yendo a estos versículos que acabamos de leer, donde les decía el 18 y el 25, no te jactes contra las ramas. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No digas, yo soy el pueblo consentido de Dios y a mí no me va a pasar nada. Así decía el pueblo de Israel de sí mismo en tiempos de Jeremías. Y Jeremías les decía, cuidado porque Dios dice que aún a su pueblo va a castigar. Y varias veces ahí en Jeremías les dice, voy a castigar a estos, a estos, a esto, pero a Israel, mi pueblo, mis hijos, también los voy a castigar. No crean que porque son. Dice, precisamente porque son mis hijos, los voy a castigar. Y entonces, no te jactes. No podemos jactarnos. Tenemos que estar conscientes. Y este versículo 32 es bien interesante, fíjense, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo sujetó Dios a todos? En desobediencia. Todos somos pecadores, todos somos lo peor. Dios ha tenido misericordia de nosotros porque le ha placido y ha querido que nosotros, en su gracia, estemos en esa comunidad de fe. ¿Las iglesias son lo mejores? No, pero yo siempre pongo esta comparación. Dice que también tengo que decir que hoy día las familias están viviendo una crisis tremenda. ¿Hay familia perfecta? No, no hay familia perfecta. Todas las familias hay problemas, todas. Incluso les tendríamos que decir que cuando la Iglesia Romana ve a la Sagrada Familia como ejemplo, pues que no, pues también era una familia disfuncional, ¿verdad? Todas las familias, ¿hay familia perfecta? No hay. Y entonces viene ¿y hay iglesia perfecta? No, definitivamente no hay iglesia perfecta. Pero la familia es el mejor lugar, es el lugar que Dios diseñó para que podamos crecer y desarrollarnos y aprender y estar mejor. La iglesia, no hay iglesia perfecta, también tenemos que decir, como decía recuerden, si es perfecta, cuando tú llegues, pues ya no va a ser perfecta porque tú no eres perfecto, ¿verdad? Entonces así dice. Entonces, la iglesia no es perfecta y como no hay iglesia perfecta, pero la iglesia es el mejor lugar para que nos desarrollemos y crezcamos y vivamos. Ahí es donde vemos las situaciones en la familia, en la intimidad de la familia, sabemos las cosas oscuras que se viven. En la intimidad de la iglesia también sabemos las cosas oscuras que pasan. Quisiéramos decir, algunos cuando llegan a la iglesia y ven primero dicen, se siente casi que estoy en el cielo. Nada más espérate que los conozcas. Pero Dios, dice este versículo 32, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Por eso alabamos a Dios. Fíjense, porque empieza ahí el versículo 33, este canto de alabanza. Porque siendo como soy, porque a pesar de ser como soy y de como era, Dios en su misericordia me da la oportunidad, en su bondad, para vivir una forma diferente. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No lo puedo entender siendo yo así. Ya no estoy viendo a los demás, estoy viéndome a mí. Siendo yo así como soy, no entiendo. ¿Por qué quieres rescatarme a mí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice el verso 34. ¿O quién fue sujeto? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? No, Él es el dueño de todo, Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Porque a pesar de ser como soy, Él tiene misericordia de mí. Él tiene misericordia de mí. Por como soy. ¿Quién puede entender que Dios, viendo a un mundo y a un ser humano pudriéndose en su pecado, en su bondad, en su amor, quiere rescatarnos y darnos una vida nueva? A Él sea la gloria. Él es dueño de todo. A Él sea la gloria. Y quiero, ya voy casi al final, concluir con esta parte, porque les dije, la carta a los romanos está dividida en dos partes. Entonces, si entiendes todo esto que Dios ha hecho, fíjense cómo comienza el capítulo 12. Así que hermanos, así que por todo esto que Dios ha hecho por nosotros y cómo es Él, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Dice, cuando veas esto, cuando vas a entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y también les he mencionado, cuando empezamos a estudiar esta parte, la porción, cuando dicen, bueno, ¿y cómo es eso de rendirle culto a Dios en sacrificio? Porque estamos diciendo, Dios, queremos alabarle, glorificarle, para Él son todas las cosas, vamos a darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es más que cantar aquí, venir al templo. Darle la gloria a Dios es mucho más que de vez en cuando hacer una oración por los alimentos. En sí, yo he procurado, mi esposa lo sabe, mis nietos lo saben, cuando oramos por los alimentos, no pedir nada. Damos gracias por los alimentos, entonces nada más. A veces pensamos que el momento de oración es el momento de orar por los alimentos, ¿no? Tenemos nuestro tiempo de oración y ese es un tiempo aparte. Y a veces es lo más breve, Señor, gracias por lo que recibo. Y a veces lo hago en mi corazón. Dios sabe que estoy agradecido por las cosas que recibimos, pero hay que tener ese tiempo con Dios. Y dice, cuando dice este pasaje, estoy ahora hablando de los versos 1 y 2 del capítulo 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros y cuál es la forma en que podemos realmente agradar a Dios? ¿Qué es lo que le tenemos que dar a Dios? Y la otra vez lo explicábamos, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios pide de nosotros es todo. Todo. Está difícil, ¿no? Y mi tiempo y mis proyectos y mis planes y lo que yo quiero hacer y pues yo también tengo vida, eso de que Dios me pida todo. Lo que Dios pide de ti es todo, todo. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Todo.
Véanlo nada más, léanlo nuevamente, es versículos 1 y 2. Que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo que es eso de presentar cuerpo en sacrificio vivo? Un sacrificio es, o lo que está, a lo que se está refiriendo en ese momento es como cuando iban y presentaban un holocausto y lo quemaban. ¿Y qué quemaban? Nada más una parte, todo. Pero ese sacrificio que Dios nos está pidiendo es que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la forma en que nosotros glorificamos a Dios con todo lo que hacemos todos los días. No te hagas, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no te hagas como sean todos los demás, sino cada día ve transformando por medio de la renovación de mi entendimiento. Lo que hacía antes, ahora Dios está obrando y me doy cuenta de que tengo que darle a Él la gloria y entonces sé que eso que hacía antes es algo que no le agrada a Dios, ahora tengo que dejar esa práctica y entonces voy renovando y entendiendo que eso lo tengo que dejar de hacer y ahora tengo que hacer cosas nuevas, cosas que sí le agraden a Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, Dios, tu voluntad. Qué difícil es entender tu voluntad. Pero cuando vamos haciendo lo que Dios nos pide, podemos ir entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Cuando comenzamos a ver ahí arriba las cosas a las que Dios nos llama realmente, comenzamos a dejar de ver todas esas cosas por las que nos afanábamos, nos preocupábamos, lo que nos movía, lo que nos hacía. Y entonces ponemos las cosas como son en el justo nivel y decimos, Señor, quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte. Renuncio a mí. Confío en lo que tú tienes para mí, que es lo mejor. Compruebo, dice aquí, la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. La invitación que Dios tiene para nosotros es a glorificar su nombre en todo momento, a que le demos la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Nuestro día a día debe ser un día que le glorifique a Dios. De las 5 solas, la quinta sola es solo a Dios la gloria. Y por un lado tiene que ver con que, bueno, no nos postramos y no honramos y no adoramos a nadie más que sea a Dios. Eso es una parte. Pero también cuando digo solo a Dios la gloria, tiene que ver con que mi vida y mi ser y lo que yo, a lo que me dirijo y lo que quiero principalmente es en todo agradar a Dios, darle solo a Él la gloria. Darle solo a Él. Si no me inclino ante otras cosas, pero también todo lo que hago es para darle solamente a Él la gloria. Y la invitación es eso. Démosle en todo la gloria a nuestro Dios. Él quiere que su pueblo le honre, le glorifique, le exalte en su día a día, en lo que hacemos cada momento. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Señor, déjanos darte a ti la honra. Señor, te alabamos, te damos la alabanza, la gloria, solamente tú eres digno de recibirla. Perdónanos si en nuestro día a día y en nuestras actividades cotidianas no te ponemos en primer lugar, si todavía te dejamos para otro momento, que sea el más indicado. A veces decimos de esa manera, perdónanos, Señor, porque tú en todo momento nos sostienes, nos das la vida, nos das la salud, nos das el seguir adelante. Señor, te suplicamos tu gracia, tu bondad para tu iglesia, para tus hijos, a los que tú has llamado, a los que tú has escogido, los que realmente te honran, te glorifican.
Señor, guarda a tu iglesia. Y Señor, dale fortaleza para que te honremos con lo que hacemos cada momento. Eres digno. Y danos, Señor, también el servirte dignamente. Y, Señor, el honrarte y glorificarte como tú lo mereces. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.